a las necesidades específicas de cada niño. Nos enfocaremos en estrategias prácticas y creativas para que el aprendizaje sea una experiencia positiva y efectiva. Les agradezco su compromiso con la educación inclusiva y su interés por marcar una diferencia en la vida de nuestros niños, ¿no? Agradezco a todos los participantes por su presencia y su dedicación. Estoy convencido de que este curso nos brindará herramientas necesarias para transformar nuestras aulas en espacios de aprendizaje exclusivos y enriquecedores, ¿no? Entrando en materia, bueno, este curso está compuesto por 4 módulos, son clases 100% virtuales. Dependiendo del módulo, se van a tener actividades que tienen que entregar en semana. Todas las tareas, documentación adicional y grabaciones se los va a subir a Classroom. Para tal efecto se les ha enviado un formulario para que puedan llenarlo y de esta manera darles el acceso correspondiente. Sí, se recomienda que se registren con su correo de Gmail, por favor. Bueno, sin más que decirles, les dejo con la licenciada Cintia Delgadillo. Ella es la licenciada en Educación Inicial con maestría en Psicopedagogía y será su docente en este primer módulo. Espero que puedan aprovechar el conocimiento y experiencia que será compartido con ustedes, ¿no? Licenciada Cintia, bienvenida. Te dejo con los participantes. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a los encargados de la fundación. Como dice el licenciado, mi nombre es Cintia, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el conocimiento y bueno, respecto al material educativo, espero que todo lo que vayamos a compartir hoy sea de su agrado y además de gran utilidad en su labor educativa. Muchas gracias, licenciado. Tengo habilitada, ¿no?, la opción de compartir pantalla. Sí, puede compartir. Perfecto. Bien, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio con este curso taller que tenemos hoy, el cual titula, el módulo de hoy es el de elaboración de material didáctico para niños de edad preescolar. Hoy vamos a arrancar con la definición, las características y los tipos de material didáctico que existen. Les anticipo que ante cualquier duda, por favor, cualquiera de los participantes puede hacer su intervención, no importa si me cortan. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, quedan invitados a hacer la interrogación correspondiente. Y vamos a dar inicio con esta clase que espero sea de mucha utilidad para todos nosotros que estamos ahora en sala. Me gustaría, por favor, que esta clase sea participativa, por lo tanto, a lo largo de la clase voy a ir pidiendo ir haciendo algunas preguntas, pidiendo que me respondan y que sea algo interactivo, que podamos participar tanto ustedes como yo de esta clase. Antes de empezar, si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, podamos tener un poco de cuidado con esa situación para que no perjudiquemos el aprendizaje de los demás participantes que están en sala. Y ya habiendo dado estas recomendaciones, voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos empezar a trabajar en este tema. Bien. Se observa la pantalla, ¿verdad? Sí, se observa. Muy bien. Vamos a empezar hablando de lo que es la definición, las características y tipo de material didáctico. En preescolar, recordemos que los niños todavía tienen una necesidad de contar con un material concreto porque su mente todavía no tiene la abstracción desarrollada, por lo tanto, para ir conociendo un poco más de lo que es el material didáctico, vamos a realizar la lectura de diferentes definiciones de lo que es material didáctico. Vamos a citar también a diferentes autores que nos hablan acerca de este tema que es tan importante para nosotras y todas las personas que somos educadoras y trabajamos con niños en esta etapa preescolar. Vamos a aprender también en esta sesión cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para que exista un aprendizaje. Además, vamos a hablar de las características que debe tener un material didáctico.
para ser considerado y trabajado de manera apropiada para los niños en esta etapa preescolar, que abarca a veces desde los 3, 4 hasta los 5 años, ¿verdad? Y a los 6 ya ingresan a primaria. Bueno, también vamos a hablar acerca de la clasificación según la función que tengan estos materiales didácticos. Y pues bien, damos inicio a una definición de material didáctico que nos da este personaje, que creo que muchas de nosotras hemos conocido en nuestra formación académica. Si alguien lo reconoce, por favor, podrían nombrarme de quién se trata. Piaget. Correcto, es Jean Piaget, muchas gracias. Jean Piaget fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo. Jean Piaget es considerado el padre de la epistemología genética. Es reconocido por sus aportes en el estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia. Él, a partir de una propuesta evolutiva de interacción, habla de que el sujeto y objeto necesitan tener una interacción, ¿no? Él nos dice acerca del material didáctico, que es el tema que nos interesa, que este material son herramientas de aprendizaje que apoyan al niño emocional, físico e intelectual y socialmente. Es decir, auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral. Además, son medios para estimular el aprendizaje desarrollando la capacidad creativa. Esto es lo que podemos rescatar de la teoría que nos habla Jean Piaget acerca del material didáctico. Otro personaje muy importante, sobre todo en lo que concierne al material didáctico, es este personaje que vemos en pantalla. Si es que alguien podría darnos, por favor, el nombre de este personaje tan importante. Montessori. Perdón, Montessori. María Montessori. María Montessori. Correcto, es María Montessori. También otra precursora de la educación, ¿verdad? De las normas y reglas que debemos seguir para tener en cuenta en la educación preescolar. María Teclar Tevicia Montessori, más conocida como María Montessori, fue una médico, pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de humanista. Ella, desde una mirada didáctica, se sitúa como una de las precursoras de una de las corrientes más innovadoras de la educación, conocida actualmente como el método Montessori. Muchas de nosotras y de los que estamos en sala hemos escuchado hablar de su metodología de aprendizaje, de lo dinámica que es, a pesar del tiempo que ha pasado y de los años en los que ella ha comenzado a proponer su metodología, pues aún en nuestros tiempos actuales sigue en vigencia, porque esta se acerca mucho a la realidad del niño, de la cual tenemos que partir para un aprendizaje correcto. Ella identifica el material didáctico como motivación en el aprendizaje. Este debe estar pensado para dar autonomía, que es una palabra clave que se utiliza en la metodología Montessori, la autonomía de los niños. Por lo tanto, nuestro material didáctico tiene que estar pensado, según María Montessori, para brindarle la oportunidad al niño de poder generar autonomía, empezando de lo simple a lo abstracto y desarrollar la psicomotricidad fina por medio de este material didáctico. Según María Montessori, los materiales didácticos deben ser sencillos, con un tacto suave, fáciles de manipular, de madera natural, como hemos podido conocer si es que saben o han visto algunas salas Montessori. Se utiliza bastante la madera natural, sin colores chillones o estridentes, que en algunas veces es algo ambiguo, ¿no? Utilizamos mucho los colores estridentes, pero para María Montessori lo mejor es el color natural de la madera para poder brindarles el material didáctico. Esto va a depender mucho de nosotras como educadoras, si consideramos
optar por esta metodología, entonces tenemos que tomar en cuenta que para María Montessori el material de madera natural es lo más apropiado. De igual manera, ella propone que no existan colores chillones o estridentes y que los materiales no tengan música y tampoco tengan movimiento, porque esto hace que el niño disperse su atención. En pantalla podemos observar materiales hechos con madera de salas Montessori, en las cuales se pueden observar materiales sobre todo simples, sencillos y acordes a las necesidades de los niños. Actualmente podemos observar en Pinterest, que es una plataforma que nos llena de ideas, lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Material con colores pasteles se pueden observar, colores muy suaves, casi un tono madera natural en la mayoría de los materiales didácticos que se les brinda a los niños que trabajan en este tipo de salas Montessori. Vamos a hablar a continuación de Lev Vygotsky, que es otro representante de diferentes teorías muy destacadas en la psicología, que nos habla acerca del desarrollo. Él es fundador de la psicología histórico-cultural. Para Vygotsky, el aprendizaje no solo consta de una acumulación de conocimientos, sino que es el mismo aprendiente, o sea, el niño, que a través de su experiencia y de la interacción con las personas de su medio o con el contexto o la sociedad, que construye sus propios conocimientos y los adapta a los que él ya tiene. Es decir, se convierte en un aprendizaje significativo. Menciona además Vygotsky acerca del material didáctico, que es lo que nos interesa hoy, que es importante brindar al alumno experiencias para la formación de conceptos. Para esto, Vygotsky nos dice que los materiales didácticos se convierten en mediadores dirigidos al logro de esta función. Los estudiantes requieren del material didáctico concreto. Como les decía, en la etapa preescolar sabemos bien que los niños todavía no tienen desarrollado el aprendizaje abstracto, por eso necesitan de material concreto para poder llevar a cabo la interacción y relacionar lo ya conocido con lo nuevo por descubrir. Entonces, hablando un poco de la definición de lo que es material didáctico como tal, habiendo conocido los conceptos que nos dan estos tres grandes personajes de la psicología y de la educación, podemos resumir quizás en este pequeño concepto que el material didáctico en preescolar es una herramienta fundamental en el proceso educativo, diseñada específicamente para apoyar y enriquecer el aprendizaje de niños y niñas en sus primeros años de vida escolar. Además, podemos decir que estos materiales no solo facilitan la adquisición de conocimientos básicos, sino también que promueven el desarrollo integral de los infantes, abarcando aspectos cognitivos, emocionales, sociales y psicomotores. A continuación vamos a desglosar en detalle qué es el material didáctico en preescolar, su importancia, características y tipos de material que podemos brindar a los niños en esta etapa tan fundamental, ya que el material preescolar en esta etapa es muy fundamental en el proceso educativo, como bien hemos dicho anteriormente. Ahora, voy a pedirles, por favor, que presten atención, porque en adelante vamos a citar y puntualizar, valga la redundancia, diferentes puntos específicos que son de mucha importancia para ser tomados en cuenta. Como hemos dado ya una definición general, vamos a comenzar a hablar de qué es el material didáctico en preescolar, que se puede definir
como todos los recursos y herramientas educativas que son desarrolladas y elaboradas para ser utilizadas en el entorno de aprendizaje. Estos materiales en preescolar pueden ir destinados a niños de 3, 4, 5 años, que es la etapa en la que nosotros trabajamos con ellos. Además, estos materiales están diseñados para ser atractivos, tienen que ser seguros, tienen que ser adecuados para la edad de los infantes, además de fomentar la curiosidad natural y el deseo de aprender a través del juego y de la exploración. Sabemos bien que en educación preescolar el juego es la base fundamental para el aprendizaje de los niños, por lo tanto, todo material que vayamos a brindarles tienen que cumplir con las siguientes características que vamos a ir abordando a continuación. En pantalla podemos observar diferentes materiales didácticos. El primero que vemos es pues una alfombra con diferentes pisadas, con diferentes huellas de manos y pies para un desarrollo psicomotriz, al igual que la imagen que tenemos en medio para el desarrollo psicomotriz de los niños. Y también tenemos esta otra imagen con diferentes piezas para trabajar los gestos, las emociones, etcétera. Nosotras ya vamos a irle dando la finalidad al material, ¿verdad? Esa es una de las condiciones también que debemos tomar en cuenta, que a continuación vamos a ir pormenorizando los detalles de este tipo de material y cómo debe ser para los niños. ¿Qué importancia tiene el material didáctico en preescolar? La importancia del material didáctico radica en su capacidad para facilitar el aprendizaje de manera lúdica y significativa, no solamente en el ámbito preescolar. Cualquier persona o cualquier estudiante en cualquier etapa escolar necesita de diferentes materiales para poder reforzar el aprendizaje y que éste sea lúdico y significativo. Actualmente tenemos muchos problemas en lo que respecta a un aprendizaje fortalecido y un aprendizaje apropiado, porque omitimos la parte lúdica, lo cual no facilita el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el material didáctico es muy importante, ya que nos permite tener una clase interactiva, una clase lúdica y que ésta represente algo para el niño, que sea significativa. Es característico de nuestra etapa preescolar brindarles diferentes tipos de materiales, sin embargo, esta realidad no suele ser la correcta en muchas aulas. Es por eso que en este taller, en esta clase y en lo que resta del curso que están tomando ahora, espero que reflexionemos acerca de la importancia que tiene brindar en cada una de nuestras clases el material apropiado a nuestros estudiantes para que tengan un aprendizaje significativo. Una de las características del material y la importancia que tiene este es que estimula el desarrollo cognitivo. A partir de ahora vamos a ir puntualizando por qué es importante brindar al estudiante el material didáctico en preescolar. Uno de los puntos es que estimula el desarrollo cognitivo. Existen dentro de los materiales didácticos que les brindamos a los estudiantes, materiales que están enfocados al desarrollo cognitivo. Dentro de estos materiales tenemos los juegos de construcción, los rompecabezas, los libros ilustrados,
que todos estos materiales ayudan al niño a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de comprensión de conceptos básicos como números, colores y formas. En pantalla se puede observar un material bastante simple que podría ser considerado como material de construcción, en el cual utilizamos palitos de helado y ganchos de ropa. En este material también podemos observar que tiene diferentes colores. Si bien los palitos de helado tienen un color de madera natural, perdón, los ganchos, los palitos de helado están clasificados por colores. Entonces pueden observar y bueno, podemos deducir que el material didáctico tiene que estimular el desarrollo cognitivo. Es uno de los puntos que tenemos que considerar dentro de la importancia que tiene este material, el que tiene que estimular el desarrollo cognitivo. Como punto número 2 tenemos que el material didáctico tiene que fomentar el desarrollo psicomotor. Dentro de estos materiales encontramos una infinidad de recursos que podemos utilizar, como son la plastilina, los bloques de construcción, actividades de dibujo, de pintura, el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que son esenciales para las habilidades posteriores como la escritura. Tenemos que tomar en cuenta que no todo material es apto para los niños y que tenemos que responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Por ejemplo, cuando les otorgamos la plastilina, existen diferentes tipos y marcas de plastilina que les podemos dar. Tenemos que tomar muy en cuenta cuál es la apropiada y recordar que además de ser educadoras de niños, somos educadoras también de padres. Entonces, no es bueno dar a los niños cualquier tipo de material, sobre todo si es material que ellos pueden ingerir. Actualmente las plastilinas pues son de materiales no tóxicos. Sin embargo, no todas cumplen las necesidades que tienen los niños. Hay muchas plastilinas que ensucian las manitos, que embarran en los muebles y no se puede quitar. Entonces, considerar marcas, considerar la funcionalidad que le vamos a dar, porque hay plastilinas que se secan, por ejemplo, al contacto con el aire, ¿verdad? Han aparecido ese tipo de plastilinas más o menos como la Play-Doh. Entonces, todos estos tipos de materiales que les vayamos a otorgar, tenemos que tener muy en cuenta cuál sí podemos utilizar con los niños y qué finalidad le vamos a dar. Respecto a los bloques de construcción, podemos observar en pantalla diferentes tipos de bloques. Los bloques de madera que tienden a ser muy pesados y bueno, hay algunos que son de fabricación propia, ¿no? Que hemos fabricado tal vez nosotras con restos de madera. Debemos ser muy cuidadosas al otorgarles este tipo de material a los niños, ya que pueden lastimarse con este material. No sé si les ha pasado alguna vez, a mí sí, que los niños tienden a arrojarse los bloques de construcción. Y bueno, tenemos que tener cuidado al otorgarles este tipo de materiales. Respecto a la pintura, lo propio. Si hay personas que no, dentro del taller, que no están muy familiarizadas con las marcas, bueno, mi intención no es hacer propaganda, pero en algunas marcas como en Faber-Castell, la pintura de dedo suele ser muy fuerte el color y bueno, es difícil de quitar de las manos. Entonces, al pedir el material a los padres de familia, también tenemos que tomar en cuenta que este tipo de pintura de dedo no tiene que manchar las manos de los niños y tiene que ser fácilmente removible, sobre todo con el agua. No sé si les ha pasado con la pintura de dedo Faber-Castell, es muy difícil quitar, sobre todo el tono azul de la mano. Son aspectos y puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de otorgar un material a los niños.
Y bueno, en este punto número 2 me he extendido un poco en las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta, pero siempre enfocándonos en el desarrollo psicomotor de los niños con este tipo de material didáctico. Estamos hablando ahora de la importancia del material didáctico y como punto número 2 tenemos que tener en cuenta que este material debe fomentar el desarrollo psicomotor. Como punto número 3, el material didáctico tiene que promover el desarrollo social y emocional. Los juegos cooperativos y las actividades grupales enseñan a los niños habilidades sociales. Por lo tanto, tenemos que enseñarles a compartir, a trabajar en equipo, a comunicarse efectivamente. También el material didáctico que está enfocado en el desarrollo social y emocional tiene que ayudar a los niños a desarrollar la empatía y la autorregulación emocional. En pantalla observamos un juego colaborativo con el uso de hula-hulas, de pelotas, que más adelante vamos a ver qué tipo de material es y cómo lo podemos utilizar de acuerdo a la edad que tengan los niños. Pero como parte del desarrollo social y emocional de los niños, tenemos que tomar en cuenta que ellos tienen que aprender por medio de la utilización del material didáctico a compartir, a trabajar en equipo, a comunicarse efectivamente y a tener empatía y autorregulación emocional. Sin esos factores tan importantes dentro del aula, no vamos a poder enseñar a los niños a gestionar sus emociones si antes no hemos establecido reglas claras de habilidades sociales. Muchos de los niños en preescolar no saben lo que es compartir. Entonces, este material me tiene que ayudar a desarrollar esa habilidad. No saben los niños lo que es trabajar en equipo, puesto que una de las características psicológicas dentro de su desarrollo es el egoísmo, el egocentrismo, ¿verdad? Entonces, este material didáctico me tiene que ayudar a gestionar las emociones, a trabajar en equipo, a aprender a comunicarme efectivamente. No les puedo otorgar a los niños de buenas a primeras unas pelotas o unos hula-hulas como se ve en la imagen sin antes haber establecido unas reglas claras de cómo vamos a trabajar con este material. Tampoco les puedo ofrecer cualquier tipo de material sin antes haber establecido con ellos las normas para trabajar con este material. Quizás es algo que pasamos por alto, pero es algo muy importante. Establecer normas de juego, de trabajo en equipo, tener siempre en claro que el material es para compartir, que a través de este voy a desarrollar empatía, voy a desarrollar autorregulación emocional. Si bien los niños no entienden estos conceptos estando en esta etapa preescolar, es importante que les vayamos repitiendo los conceptos de lo que es la empatía, la regulación emocional, las emociones, cómo controlarlas, porque para eso nos sirve el material didáctico, para crear este tipo de espacios, este tipo de situaciones y trabajar el desarrollo social y emocional. Estamos hablando acerca de 3 desarrollos hasta ahora: el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicomotor, el desarrollo social y emocional, con los cuales tenemos que trabajar por medio del material didáctico. Por último, para terminar de hablar acerca de la importancia que tiene el material didáctico en preescolar, este material nos ayuda y es un apoyo para el desarrollo del lenguaje y la comunicación. El material didáctico para el desarrollo del lenguaje y la comunicación pueden ser los libros, pueden ser las canciones, los títeres, que son solo algunos ejemplos de materiales que enriquecen el vocabulario. ¿Qué buscamos con este material? Enriquecer el vocabulario de los niños.
ayudarles a que mejoren la pronunciación. Además, este material fomenta la expresión oral y la comprensión auditiva. Pueden observar en pantalla una clase quizás de música, donde se están utilizando diferentes recursos, puesto que la música es, ¿no?, un recurso también para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de la comunicación, de la pronunciación, de la expresión oral y de la comprensión auditiva. Los libros, tenemos una gama infinita de libros a los que podemos acudir, libros que vienen impresos, libros didácticos, libros musicalizados. Si tenemos la posibilidad de tener la tecnología en el aula, pues también recurrimos a libros digitalizados, a canciones, etcétera. Todo este material didáctico con el fin de apoyar el lenguaje y la comunicación. Como han podido observar, cada material didáctico, ya sea de lenguaje, ya sea de desarrollo emocional y social, ya sea del desarrollo psicomotor o del desarrollo cognitivo, tiene una funcionalidad, pero no es una funcionalidad específica, porque cada material engloba al otro. Cada material es para el desarrollo integral, por eso hablamos de desarrollo integral en preescolar, porque este material que puede ser cognitivo, también lo puedo trabajar desde el lenguaje, articulando y vocalizando los colores, ¿verdad? También podemos trabajar el material de desarrollo psicomotor, nombrando los colores, clasificando, cuantificando. Por eso es que hablamos de desarrollo integral en preescolar. Y este material tiene que ser así de versátil. Lo propio con este material del desarrollo emocional, no solo lo vamos a utilizar para este tipo de acciones, sino también nos puede servir para el desarrollo lingüístico o para el desarrollo cognitivo. Podemos contar las pelotitas. Esa es la magia del material didáctico y la magia de la educación en preescolar, que es bastante amplia y además es integral, que podemos aprovechar al 100% el material didáctico y la funcionalidad que le vayamos a dar. A continuación vamos a hablar acerca de las características que tiene que tener este material didáctico. Ya hemos hablado de la importancia que en diferentes áreas cognitivas, en diferentes áreas lingüísticas, social o de desarrollo del lenguaje, el material nos va a servir para su desarrollo. Sin embargo, este material tiene diferentes características y las vamos a ir puntualizando. Son 5 características muy importantes que las vamos a puntualizar para que nos quede clara cada una de ellas. La primera es que este material, para ser efectivo, el material didáctico en preescolar, debe cumplir con ciertas características clave. La primera es que tiene que estar adecuada a la edad. El material tiene que tener adecuación a la edad. No podemos brindar a un niño de 3 años material con el que vamos a trabajar con niños de 5 años. No, el material tiene que ser adecuado a la edad. ¿Por qué? Porque este material tiene que cumplir los siguientes puntos. Primero, para adecuarlo a la edad, primero tenemos que tomar en cuenta que este material tiene que ser seguro y apropiado. Además, tenemos que tener en cuenta que dentro del desarrollo de los niños, no todos se desarrollan al mismo tiempo. Entonces, si bien tenemos un grupo de, por ejemplo, de primera sección con el que trabajamos con niños de 4 y 3 años, entre 4 y 3 años, entonces tenemos que tomar en cuenta que cada niño necesita su propio material específico para la edad en la que está.
Si bien tenemos 30 estudiantes, pues adecuar el material de acuerdo a la necesidad y a la diferencia de edad que tienen los niños. Si son más pequeños, pues será un material más simple que le vayamos a dar, y si son un poquito más grandes en edad, ya con más meses de desarrollo, complejizar un poco el material, hacerlo un poco más complejo. Para adecuarlo a la edad, además tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si son niños pequeños, entre 2, 3 años que van al nidito, que tenemos que evitar darles piezas que sean muy pequeñas, que sean piezas grandes las que les vayamos a brindar a niños de 2 a 3 años, ya de 3 a 4, cuando ellos tienen mejor comprensión y ya han tenido quizás la experiencia en el nidito, pues complejizar las piezas, ¿verdad? Hacerlas un poco más pequeñas, si es que les vamos a otorgar piezas elaboradas por nosotras mismas. Porque si les damos a los niños pequeños piezas pequeñas, puede implicar un riesgo. Ellos pueden sufrir asfixia. Entonces, es un punto muy importante a tomar en cuenta, utilizando materiales acordes a la edad, que no sean tóxicos, evitar las piezas pequeñas en niños de edad como 2, 3 años que todavía no tienen una noción de riesgo, y esos puntos tomarlos en cuenta respecto a la adecuación de la edad. Como segundo punto, dentro de las características que debe tener y debe cumplir el material didáctico, tenemos la interactividad. ¿A qué nos referimos con interactividad? El material didáctico debe permitir a los niños la manipulación directa, la experimentación y la interacción entre compañeros y interacción entre objeto y persona. Quiere decir que si yo otorgo a mis alumnos material didáctico, en lo posible tengo que asegurarme que cada uno tenga este material. ¿Por qué? Porque el niño necesita palpar. Si yo hoy hago la clase de las frutas y no tengo suficiente fruta tangible para los niños, no me sirve de nada, porque el aprendizaje no va a ser concreto para algunos, para otros sí. Entonces, el niño necesita manipular el material, necesita esa interacción con el material y con los niños que lo están rodeando, porque van a comentar acerca del material, van a ver sus características. Entonces, en lo posible, tomar en cuenta dentro de la interactividad como característica del material didáctico, que tiene que ser en lo posible personal, otorgárselo a los niños, que se les permita tener la interacción con el material concreto y con los demás compañeros para que se pueda socializar al respecto. Además de que por medio de este material los niños tienen un aprendizaje activo y participativo, que es lo que se quiere en educación preescolar. Estamos en el punto número 2, para que no vayamos perdiendo el hilo. Vámonos al punto número 3, de las características que debe cumplir un material didáctico en preescolar. Como punto número 3 tenemos que el material didáctico tiene que ser atractivo, visual y táctil. 1, que tiene que ser adecuado a la edad. 2, que tiene que permitirle al niño la interacción con este material. 3, que tiene que ser atractivo, visual y táctil. ¿Por qué? Porque los niños tienden a buscar colores llamativos, colores vivos, diferentes texturas, diseños que les llamen la atención, que capten su atención y que por medio de esa atención pues logremos un interés del niño. Sin interés no hay aprendizaje. Si no existe, si no llamamos la atención del niño, no vamos a poder tener un aprendizaje significativo. Por lo tanto, si otorgamos un material didáctico, que debe ser así en cada clase, este debe ser atractivo, visual y táctil. Contrario a lo que decía Montessori, que ella propone en su metodología y en su trabajo
de aprendizaje. Ella nos dice que, si recordamos hace unos instantes, mencionábamos que el color de la madera natural es lo más apropiado para el niño, pues eso va a depender del tipo de metodología que estemos utilizando. Si nos vamos por la metodología Montessori, respetar el ambiente con madera natural, los colores naturales, para que así no exista, ¿verdad?, un contraste muy grande con los niños entre los colores estridentes y la madera natural. Tenemos que enfocarnos con el material didáctico, si es atractivo visual y táctil, pues a los colores llamativos. Si es atractivo visual y táctil, pero estamos trabajando con la metodología Montessori, respetar la madera natural. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como cuarto punto, la flexibilidad y versatilidad. En la imagen que podemos observar, ¿alguien me podría decir qué es lo que está en la imagen? ¿Qué material estamos viendo? ¿De qué se trata? ¿Alguien que Podría quiera ser, participar? buenas noches, podría ser unas Buenas lupas, noches. unas lupas Sí, hechas pueden ser unas de lupas. cartulina con, ¿cómo se llama? Papel Con celofán. celofán. ¿Sí? Papel celofán para trabajar los colores primarios y colores secundarios. Correcto. ¿Y qué otra? A ver, si fueran niños, ¿qué me dirían? Niños, ¿qué creen que es esto? Los niños son muy versátiles en sus respuestas. ¿Qué más podrían interpretar ellos? ¿Espejos? Correcto, pueden decirnos qué es espejo, claro que sí. ¿Qué más creen que nos dirían? Ellos son muy hábiles con ¿Raquetas? la imaginación. Raquetas, sí, claro que sí. Paletas también. Paletas, claro, pueden parecer caramelos, exacto. ¿A qué me voy con este ejemplo? Muchas gracias por su participación. Este cuarto punto de las características del material didáctico es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el material es flexible, tiene que cumplir ese rol, tiene que cumplir esa norma, esa regla, porque es dentro de las características que tiene el punto 4, la flexibilidad y versatilidad. Cumple esta regla. Me acaban de dar los nombres que los niños me darían. Me pueden decir, a ver chicos, hoy vamos a trabajar con este material. Este material, ¿qué creen que es? Pueden ser espejos, pueden ser paletas, pueden ser lupas, pueden ser raquetas, como me han dicho. Y esta es una característica muy bonita y muy interesante del material didáctico, la flexibilidad y versatilidad. ¿A qué nos referimos con flexibilidad? Que los materiales deben poder utilizarse de diversas formas. Tiene que cumplir esa característica. El material, además, debe poderse adaptar a diferentes actividades y objetivos educativos. Podemos trabajar hoy con los colores primarios y secundarios, con la mezcla, porque creo que ese es el fin, ¿no?, que se le quiere dar a este material, pero también podemos jugar con las emociones y decir, ay, este va a ser hoy mi espejo, vamos a jugar a la actividad del espejo cuando se trabajan las emociones, o vamos a jugar con pelotitas de papel y vamos a hacer que son raquetas. Entonces, qué característica tan bonita que tiene el material didáctico, que es la flexibilidad y versatilidad. Como educadoras podemos utilizar el material siempre y cuando tengamos ese ingenio y esa chispa que tienen los niños, ¿no? Esa imaginación que me acaban de demostrar ahora, que es tan amplia y que el material didáctico nos permite explorar diferentes finalidades que le podemos dar. Y una de esas es la que acaban de decir. Hoy podemos jugar a que son lupas, mañana nos pueden servir de espejos, pasado nos pueden servir como combinación de colores. Entonces, el material didáctico tiene que cumplir esta versatilidad y flexibilidad, que no la va a cumplir si somos rígidas y estamos encasilladas en que esto solo sirve para conocer los colores secundarios y los colores primarios. No, tenemos que expandir nuestra mente, perdón, abrir nuestra imaginación y hacer lo que acabamos de hacer con absolutamente todo el material que tenemos a disposición. Con las pelotas que veíamos anteriormente, nos pueden servir para infinidad de actividades, con
con las hulahulas, con cajones, con lo que vayamos a otorgar, tiene que cumplir esta característica de flexibilidad y versatilidad, pero no va a cumplir si como educadoras, como maestras, como psicólogos, estamos encasillados en que solo sirve para una cosa. No, el material didáctico es tan flexible y versátil que nos sirve para infinidad de situaciones. Para terminar hablando de las características del material didáctico en esta etapa preescolar, vamos a citar el punto número 5, no sin antes repasar los 4 anteriores. Primero hemos hablado de que el material didáctico como característica tiene la adecuación a la edad, la interactividad, el atractivo visual y táctil, y además tiene que ser flexible y versátil. El último punto que tiene que cumplir el material didáctico y una de sus características principales es que este material tiene que estar enfocado a la inclusión y la diversidad. ¿Por qué? Porque debe representar y respetar la diversidad cultural, étnica y de género. El material didáctico que vayamos a otorgar debe promover valores de igualdad y respeto desde temprana edad. ¿A qué me voy con esto? ¿A qué nos referimos? En las aulas de educación inicial o en las aulas de preescolar tenemos niños, como les decía, con una característica muy particular propia de la edad y del desarrollo en el que se encuentran, que es el egocentrismo. Yo como educadora tengo que otorgar al niño material con el cual genere espacios de inclusión y diversidad. Actualmente podemos ver en las aulas niños con diferentes tipos de capacidades, niños con diferentes contextos sociales, culturales y diferentes contextos familiares. Por lo tanto, el material didáctico que le vayamos a brindar, nosotras tenemos que hacer que este material responda a la inclusión y diversidad. En las aulas podemos observar, por ejemplo, algunas veces y en algunas situaciones, no siempre, niños que dicen, contigo no voy a jugar. No, el material didáctico me tiene que permitir, como educadora, fomentar la inclusión y respetar la diversidad. Entonces, si yo otorgo un material, como les había dicho anteriormente, tengo que poner normas, tengo que poner reglas, porque para eso me debe servir el material. Debe responder este material a esta característica de que si yo otorgo un material, tiene que ser para la inclusión de todos, no solamente hablando de niños con capacidades especiales o de niños que requieran ser incluidos en el aula, sino en general. En general, el material tiene que permitirme generar espacios de inclusión y respetar la diversidad con la cual trabajo. Entonces, habiendo terminado de puntualizar estas 5 características, si tienen alguna duda al respecto, les cedo la palabra a cualquier participante. Si no, vamos a continuar hablando de los tipos de material didáctico. ¿Alguna duda respecto a las características que debe tener el material didáctico? Y las 5 importantes que les he nombrado que debemos tomar en cuenta para brindar el material didáctico y cómo nos tiene que servir en la educación preescolar. Si no hay ninguna duda, pues bien, vamos a continuar con los tipos de material didáctico que existen. Actualmente encontramos una infinidad de material didáctico. Este material puede ser creado por nosotras mismas o ya puede venir creado en alguna fábrica o en algún tipo de empresa que se dedique a crear material didáctico. Existen de diferentes categorías para diferente uso, con diferentes objetivos educativos que ahora también vamos a puntualizar. Es interesante ver en la imagen que está a la derecha que se ha utilizado bloques de construcción para crear rompecabezas verticales.
quiere decir que este material cumple con la versatilidad, ¿verdad? Con la flexibilidad que estábamos hablando anteriormente, que debe tener el material didáctico que tiene y que sobre todo se los damos nosotras que somos educadoras, esa versatilidad y flexibilidad. Vamos a hablar de los tipos de material didáctico que tenemos en preescolar. Como punto número 1, los juguetes educativos. Dentro de estos juguetes podemos hablar de los bloques de construcción, de los rompecabezas, de los juegos de encaje, de los juegos de clasificación, que estos en general ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas y motoras. Estos juegos, como observan en pantalla, ya vienen prefabricados o los podemos fabricar nosotras. Algunas, si son maestras de educación inicial, las que están formando parte de este taller y quizás también parvularias. En nuestra formación como educadoras, nos han dado la oportunidad de crear nuestro propio material. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que parte de este material educativo y los tipos de materiales que hay son los juguetes educativos, que podemos crear nosotras o ya vienen hechos en alguna fábrica. Dentro de estos, los que observan en pantalla y la infinita gama que tenemos a disposición forman parte de diferentes tipos de material didáctico. El primero, los juguetes educativos. Como punto número 2, ¿qué tipos de materiales didácticos disponemos en preescolar? Los materiales artísticos. De estos podemos citar las pinturas de dedo, las pinturas acuarelables, los crayones, la plastilina, los papeles de colores, todos estos materiales que son un tipo de material didáctico. Disculpe, no está compartiendo pantalla, no se ve nada. ¿Sí? ¿No se ve nada? Ahora sí. Se ve, Lice. Ay, me estoy asustando. Sí, se ve. ¿No Se ve? Lo que pasa es el internet de la otra persona. Ah, perdón. Pero ante cualquier situación, por favor, igual me hacen saber porque a veces igual no puedo estar compartiendo. Perfecto, continuamos. Les decía que dentro de los tipos de materiales estamos citando el segundo tipo de material, que son los materiales artísticos. Anteriormente les había mencionado que como educadoras nosotras tenemos que buscar la mejor pintura, los mejores crayones, las mejores plastilinas que nos sean funcionales a nosotras. Porque a veces sucede que los padres de familia nos traen crayones que se rompen muy fácil, plastilinas que no son acordes a las necesidades que tenemos como educadoras, que ya están pasadas, que la fecha vencida. Todos estos detalles tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque entran dentro de los tipos de materiales artísticos y si citamos las características que deben cumplir, pues dentro de las características estaban que este material tiene que ser atractivo visual y táctil, que tiene que estar adecuado a la edad, dentro de la adecuación a la edad, que tiene que ser seguro, ¿verdad? Si queremos que este material sea seguro, tenemos que tomar en cuenta la caducidad, tenemos que tomar en cuenta la toxicidad del material. No podemos otorgarles materiales tóxicos. Si bien las pinturas, crayones y plastilina ya están hechos para los niños pequeños, si es que nos dan bueno, utilizamos material que ya está con fecha vencida, pues puede romper la norma del cuidado que tenemos que tener respecto a este punto, ¿verdad? Entonces, dentro de los materiales artísticos tenemos diferente gama, infinitas marcas. Siempre busquen las mejores marcas, traten de tomar en cuenta la caducidad del producto cuando reciban de los padres de familia, porque eso puede generar un conflicto para ustedes si es que el niño llega a ingerir algo que no es apropiado, como las plastilinas que los niños suelen comerse, si están con fecha de vencimiento pueden generar malestar en el niño. Entonces, todos esos puntos que parecen
pormenores debemos tomarlos en cuenta cuando les vayamos a brindar el material didáctico. Respecto a las pinturas de dedo, ¿qué nos permite este material didáctico ¿qué nos permiten estos materiales artísticos? Nos permite el desarrollo de la creatividad. Como les decía, utilizar pinturas de dedo para realizar las actividades artísticas, siempre tomando en cuenta las diferentes marcas. No se olviden de la caducidad, a veces pasamos de largo, pero nos traen materiales que ya están caducados, entonces brindarle siempre el mejor material al estudiante para que el proceso de aprendizaje sea satisfactorio. Dentro de los papeles tenemos infinidad de gamas de marcas, colores, texturas. Existen papeles crepé, papel crepón, papel seda que les podemos dar a los niños, todo con la finalidad, ¿verdad?, del desarrollo motriz, del desarrollo de la creatividad, etcétera. Como tercer punto, tenemos los libros y recursos literarios. Este es otro tipo de material didáctico que podemos utilizar dentro de nuestra aula de aprendizaje. Pareciera que se está repitiendo, pero los tipos de material didáctico, como los libros ilustrados, los cuentos, la poesía, enriquecen el vocabulario y fomentan el amor por la lectura. Podemos brindarle este tipo de materiales. Si han visto alguna vez en internet, las redes sociales y el internet se han vuelto nuestro pan de cada día. Podemos obtener de allí bastante información, ejemplos de cómo podemos trabajar, pero nada de este material es significativo si no le damos una finalidad, ¿verdad? En pantalla podemos observar el libro viajero, que está hecho de goma eva. Es un material elaborado por alguna maestra que lo ha colgado en línea, que nos sirve como material y recurso literario. ¿Por qué? Porque se convertiría en un libro ilustrado. A este le podemos añadir, si queremos, una secuencia de cuentos. También podemos realizar, miren, este es un libro didáctico del abecedario con diferentes dibujos hechos en goma eva. Este es otro material que se puede encontrar, que está hecho con ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Se me fue el nombre. Esa tela. Gracias. Con fieltro. Tenemos tantas opciones de material. Este tipo de libros está realizado por las educadoras, lo podemos hacer nosotras. Y bueno, es un material que les podemos otorgar a los niños, es otro tipo de material. Estábamos hablando de los juguetes educativos que ya vienen hechos o los podemos realizar nosotras. Los materiales artísticos que también ya vienen hechos o podemos realizar nuestra propia pintura. Ahora estamos en el punto 3 de los libros y recursos literarios. Los recursos literarios, no solamente, como pueden observar en pantalla, son recursos que netamente son cuentos o netamente son canciones, sino todo recurso tangible en forma de libro que nos ayude a desarrollar el vocabulario. Aquí podemos vocalizar figuras, podemos vocalizar colores, podemos vocalizar formas, animales, etcétera, porque también eso es parte del desarrollo lingüístico de los niños. Como punto número 4, tenemos los materiales audiovisuales y digitales. Actualmente nosotras accedemos, como les decía, a un sinfín de materiales audiovisuales y digitales. ¿Por qué? Porque lo tenemos al alcance de nuestra mano.
En nuestros teléfonos celulares podemos encontrar plataformas como YouTube que nos permite acceder a videos educativos. En nuestro teléfono móvil podemos descargar aplicaciones interactivas donde los niños pueden aprender vocales, pueden aprender números, pueden aprender animales, etcétera. La gama es infinita, las posibilidades también. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta de estos materiales audiovisuales y digitales? Que es un tipo de materiales didácticos. Que estos nos tienen que apoyar con un aprendizaje multimedia y tecnológico. Sin embargo, como también somos educadoras de los padres de familia, tenemos que poner en una balanza los riesgos, los pros y los contras de utilizar prolongadamente los materiales audiovisuales y digitales. Actualmente es un problemilla para algunos padres de familia coartar, ¿no? Decir, hoy no toca celular, hoy no toca tablet, porque los niños están sobreestimulados con este tipo de material didáctico. Entonces, como educadoras, tenemos que tomar en cuenta, si el niño es expuesto a mucho tiempo de pantallas, pues imagínense, lo exponemos también en el aula y está constantemente con este tipo de estimulación, sobreestimulación que ahora se conoce. Entonces, como educadoras tenemos que advertir a los papás y consensuar con los papás que si se va a trabajar este material audiovisual en aula, sea lo menos posible expuesto el niño a los dispositivos móviles en casa. Si en casa es sobreexpuesto a los dispositivos móviles y en una funcionalidad, pues este material didáctico que vayamos a preparar, los videitos educativos que les mostremos, las aplicaciones interactivas que vayamos a darles, van a ser casi de poco interés para los niños. Si vamos a trabajar con material audiovisual, consensuar con los papás que en casa no los expongan tanto a las pantallas para que en aula podamos tener la atención del estudiante si les brindamos videos educativos, aplicaciones interactivas. Todo esto con un fin educativo y didáctico. Este es otro tipo de material que podemos trabajar, el material audiovisual y digital. En pantalla podemos observar, esta es una aplicación que se llama... Elija una categoría. Es una aplicación que se llama Mis Primeras Palabras y ayuda a los niños con la pronunciación porque pronuncian las letras, frutas, podemos encontrar, como han visto aquí atrás, le voy a poner pausa al videito. Como pueden observar, esta es una aplicación interactiva. Lo interesante de esta aplicación es que se trabaja la conciencia fonológica, porque ayuda en la vocalización, en el conteo de sílabas, en el reconocimiento de números, de colores, de formas, de personajes. Podría decirse que es una aplicación muy amplia. Sin embargo, si como anteriormente les dije, los niños son muy expuestos a dispositivos móviles, pues casi nada pueden rescatar de este tipo de aplicaciones. Al contrario, algunos tienden a aburrirse o a hacer monótono el aprendizaje. Entonces, si vamos a trabajar con aplicaciones, no olviden consensuar con los padres en que ese día, si ya tiene en el aula, no lo tenga en casa, o si va a tener en el aula al día siguiente, día antes, ya no tenga esa sobreestimulación, porque no logran tener un aprovechamiento de estas aplicaciones que, como observan, son bastante interesantes. Las pueden descargar en sus teléfonos celulares. Es bastante interesante porque nombra y además no solo nombra, sino que puedes observar debajo la letra imprenta mayúscula, que es con la que se trabaja. No sé si han escuchado hablar un poco del método Doman, en el que los niños visualizan, ¿no?, las palabras en general. Entonces, de alguna manera, algunos logran aprender
la palabra en general con apoyo de esta aplicación. Es bastante interesante. Es algo que quería compartirles. Si es que quieren trabajar con los niños, pues les sirve mucho esta aplicación. Al terminar la sesión les voy a mandar el enlace de descarga si gustan, porque existen infinidad de aplicaciones, pero esta me pareció muy interesante para trabajar como recurso digital. Además de contar con este tipo de aplicaciones, nosotras contamos con videos musicales, videos educativos. Entonces, todo material que vayamos a brindarle, material audiovisual y digital a los niños, tiene que ser previo consentimiento de los padres, consensuar el uso de pantallas tanto en aula como en la casa, y que sea para un fin educativo, para un aprendizaje educativo. ¿Alguien está con el micrófono encendido, por favor? Si tenemos un poquito más de cuidado al respecto. Como punto número 5, vamos a citar a los recursos naturales y de la vida cotidiana. Nosotras como educadoras sabemos bien que accedemos a un sinfín de materiales. No sé quién está con el micrófono, por favor. A un sinfín de materiales, no solamente estructurados, sino no estructurados. Nosotras les vamos dando sentido a materiales de nuestro contexto. Entonces, un tipo de material educativo son los recursos naturales y de la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos utilizar hojas, piedras, agua, arena. Todos estos elementos de la naturaleza les permiten a los niños explorar y aprender sobre el entorno natural, y también podemos aprovechar un entorno científico de transformación del agua. Hay infinidad de actividades, como pueden observar, las cuales podemos utilizar los recursos naturales y de la vida cotidiana para brindarles un material didáctico a los niños. Enfoquemos solamente... La señora Nia, perdone, Licen, la señora Nia Ani Nene, por favor, apague su micrófono, ¿ya? Muchas gracias. Yo no puedo ver, ahora solo veo mi pantalla. No puedo ver quién está con el micrófono disponible. Bien, les decía que tenemos al alcance de nuestras manos, si bien no contamos muchas veces con el apoyo y, bueno, la predisposición de los padres de familia que nos otorguen y nos brinden el material que requerimos, pues tenemos los recursos naturales y de la vida cotidiana. Y podemos hacer con estos materiales infinidad de propuestas metodológicas para los niños y trabajar de manera natural con ellos, que ellos recolecten hojitas, tronquitos. Hay otra actividad en la cual puedes pegar yurex en la muñequita, si sales a entornos naturales, en la muñeca del niño, y él va pegando hojitas. Infinidad de actividades que podemos desarrollarlas a partir de este tipo de material didáctico, que son los recursos naturales y de la vida cotidiana. Como punto número 6 y el sexto tipo de material didáctico que podemos utilizar con los niños de preescolar están los instrumentos musicales. Forman parte de este tipo de material didáctico los tambores, los xilófonos, las maracas, los panderos, los bombitos que tenemos en nuestro contexto cultural. Podemos utilizar con ellos también material hecho por nosotros, con los niños, ¿verdad? Han visto en internet tambores de latas, maracas hechas con botellas, etcétera. Todo para desarrollar la apreciación musical, la coordinación motriz, como factores importantes dentro del desarrollo integral de los niños. Estos instrumentos musicales, como pueden observar, pueden utilizarse de manera conjunta, de manera personal. Le podemos dar una funcionalidad diferente. Aquí quizás están clasificando el material musical, o también podemos trabajar
con la funcionalidad específica del material, que es, por ejemplo, si es el pandero, pues para la rítmica, pero en pantalla estamos observando otra actividad que no necesariamente tiene que ver con la parte funcional específica del instrumento, sino que le estamos aprovechando como material flexible, como material versátil, que es una de las características del material didáctico. Tenemos en pantalla también otra de las características que se están cumpliendo con este material musical, que es la inclusión y la diversidad que existe en el aula, ¿no? Trabajamos con todo el tipo de material que les vayamos a otorgar, que cumple estas características, y dentro de este tipo de material musical están tratando de cumplir estas características del material didáctico. Bien, vamos a darnos un break, por favor, de 15 minutitos hasta las 8:30 para poder continuar con la parte teórica. Antes de darnos este tiempo, si es que tienen alguna duda al respecto de todo lo que estamos compartiendo, si alguien quiere intervenir. Nadie, pues no les está quedando todo claro, al parecer. Esperemos que así sea. Bien, nos vamos a dar un break de 15 minutitos para poder descansar, tomar agüita, tal vez traer algún cuadernito para apuntes, y volvemos en 15 minutos, por favor. Son 8:16, a las 8:30. Disculpe, ¿nos va a enviar todas las plantillitas que nos está explicando? Claro que sí, con gusto les comparto el material que estoy explicando para que lo tengan ustedes, no hay ningún problema. También en el recurso en Word para que puedan repasarlo y puedan tenerlo a mano, claro que sí. Gracias, Licen. De todas maneras, recordarles que la clase va a estar grabada, y lo interesante sería que podamos compartir y si tienen preguntas, si podemos interactuar, para que cuando revisen la clase, pues puedan tener un aprendizaje más enriquecedor. Pero de todas maneras, si ahora todavía no tienen preguntas, en la otra mitad de clase que nos queda, donde vamos a hablar ya hemos hablado acerca de las características del material didáctico, hemos hablado acerca de los tipos de material didáctico que existen, y vamos a hablar más adelante de los elementos de aprendizaje para los cuales tenemos que tomar en cuenta al momento de otorgar este material didáctico. Bien, nos damos entonces el break, son las 8:18, hasta las 18:33. Volvemos a esa hora, perdón, a las 20:33 volvemos. Nos damos un break.